Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy tengo el enorme gusto y el mayor lujo de presentar como invitada a una distinguidísima catedrática, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, doctora en Derecho por esa universidad, allí también dirige el máster de abogacía, a quien tuve la dicha de conocer personalmente con motivo de organizar desde la maestría y en la Universidad de Alcalá un curso de especialización en Derecho Procesal junto con María Marcos y su cátedra de Procesal en la Universidad de Alcalá. Los alumnos escucharon una conferencia de Mercedes Fernández López y quedaron maravillados por su decir, por su buen decir y por las cosas que dijo. Alguien tuvo también la suerte o la posibilidad de recomendar su persona para dar una charla a los magistrados tucumanos en un curso que está organizando desde hace ya bastante tiempo un magistrado judicial de Monteros, provincia de Tucumán, República Argentina, egresado de la Corte 14 de mi maestría, hablo de Mario Velázquez, y también te causó sensación la charla de esta señora, a quien hoy tengo el gusto, nuevamente lo digo, de tenerla como invitado. Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que tu tesis doctoral y algo de lo que escuché en alguna conversación que tuviste con los tucumanos fue relativa a la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que aparece en 1789 y hemos tardado más de 200 años en convertir en uno de los derechos fundamentales del hombre, en una garantía verdadera del hombre de a pie como yo que anda caminando por los caminos de la vida. Y todo el mundo habla de ese tema, presunción de inocencia, pero yo quiero con una distinguida profesora hacer una cosa muy docente, preguntarle cosas muy puntuales para quien no está al tanto de lo que estamos hablando, pueda seguir el hilo de la conversación, sobre todo por el tema que voy a abordar después, si hay o no excepciones a la presunción de inocencia. Entonces, Mercedes, bienvenida a este es un lugar de conversación, es un conversatorio, y voy a pedirte que me cuentes primero qué es una presunción, luego qué es la inocencia como cosa contraria a la culpabilidad, cuándo se pierde, cuándo se gana esto, para terminar diciendo si está todo dicho sobre la presunción de la inocencia. Te escucho con enorme gusto. Querido Adolfo, muchísimas gracias por tu cariñosísima presentación. Ha sido para mí, desde luego, yo sí que tengo una suerte tremenda de haberte encontrado a partir de aquel curso de la Universidad de Alcalá, donde tuvimos ocasión de conocernos, y a partir de ahí creo que ha surgido una muy intensa y fructífera colaboración que se ha prolongado a lo largo de este último año y medio aproximadamente, y que desde luego para mí está siendo absolutamente satisfactoria, porque todo lo que he obtenido en este tiempo de mis conversaciones contigo y mis encuentros contigo han sido realmente cosas muy positivas, ¿no? He conocido a los jueces tucumanos, he tenido distintas oportunidades de colaboración a través de tus iniciativas en esas reflexiones procesales en tiempos de pandemia tan sumamente interesantes y que tanto nos han acompañado en momentos muy complicados, ¿no? que hemos tenido estos meses. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Es un gusto enorme para mí estar en este conversatorio que me consta que lo diriges con ese cariño y esa profesionalidad que te caracteriza y del que todo el mundo creo que habla sin duda. ¿Qué es la presunción de inocencia? Me preguntabas. ¿Qué pregunta tan en apariencia sencilla y tan difícil de contestar así a bote pronto y como algo que se pueda encerrar en una sola frase, ¿no? Pues la presunción de inocencia es muchas cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de una garantía procesal que algunos procesalistas clásicos han situado en el centro del huracán. Han considerado que la presunción de inocencia es la garantía que es la razón de ser de todo el sistema procesal penal, hasta el punto de considerar que todas las demás son garantías que dependen de ella y que
de alguna manera serían auxiliares al derecho a la presunción de inocencia. Yo no llegaría a decir tanto, sí que creo que obviamente se incardina en el sistema de garantías penal, pero es una más y como una más ayuda a configurarlo y nos da cierta cuenta de cómo son nuestros sistemas de enjuiciamiento penales en el orden, en el ámbito democrático. Si quisiéramos configurar el derecho a la presunción de inocencia de manera más o menos rápida, más o menos didáctica, tal y como me pedías, tendría que referirme a ella desde distintos puntos de vista. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué es la presunción de inocencia como principio? ¿Qué es la presunción de inocencia como garantía en el ámbito de la prueba? Es que es muchas cosas al mismo tiempo, como te Lo decía. primero que te pregunto es que le digas a Vicente qué es una presunción. Lo primero, Y luego que me digas qué es la inocencia. Y luego qué es la presunción de inocencia como garantía. bueno, pues si empezamos por el concepto de presunción, en el ámbito jurídico entendemos generalmente por presunción un razonamiento que puede tener origen legal o jurisprudencial. En el caso de la presunción de inocencia, generalmente pues, tiene origen legal, porque hoy en día prácticamente, por no decir todos los textos constitucionales, se han hecho eco de este derecho fundamental y lo recogen entre sus derechos. Básicamente, la presunción consiste en entender o dar por probada una determinada situación de hecho o un estado de cosas que de otra manera habría que acreditar. Bien el legislador, bien el juez consideran que hay determinados supuestos en los que hay que entender que dados ciertos estados de cosas o ciertos hechos, es posible, gracias a una máxima de experiencia o un razonamiento determinado, pasar de esos estados de cosas o situaciones de hecho que están plenamente acreditados a una determinada situación que podemos entender como hecho presumido o consideramos como hecho presumido y que de esa manera no es necesario que resulte probado. Esto es lo que nosotros llamamos una presunción clásica. Sabéis que las presunciones clásicas las podemos dividir entre presunciones juris tantum, presunciones juris et de jure, aquellas frente a las que cabe prueba en contrario y aquellas que por diversas razones, generalmente porque persiguen otro tipo de intereses que no necesariamente tienen que ver con la búsqueda de la verdad, no admiten ningún tipo de prueba en contrario. Es una especie de ficción legal. Bien, este primer tipo de presunciones no es el modelo al que responde el derecho a la presunción de inocencia. Cuando nos referimos a la presunción de inocencia, nos referimos a otro tipo de presunción a la que llamamos generalmente verdad interina o presunción aparente, porque tiene como característica que no hay un estado de cosas o situación de hecho previo que haya que acreditar para que se dé por probado un hecho. En el caso de la presunción de inocencia, siento tener que dar el salto ya a lo que es la presunción de inocencia sin entrar en su contenido, pero sí que debo explicar que en el caso de la presunción de inocencia no es necesario acreditar ningún estado de cosas previo. Directamente el legislador ha establecido en el texto constitucional que, dado ese estado de cosas, dado un proceso penal en marcha frente a una persona determinada por la imputación de unos hechos delictivos concretos, esa persona tendrá derecho a ser presumida inocente. Lo que eso sea, ahora después lo veremos. ¿Qué es la inocencia? Pues la inocencia en el sentido procesal, y sin querer entrar tampoco en grandes polémicas filosóficas, sí que diré que la entiendo como la no participación a efectos procesales en la comisión de un hecho delictivo. Y a efectos exclusivamente de declaración judicial de la participación del acusado en esos hechos delictivos. De tal manera que cuando hablamos de presumir la inocencia, y entramos ya en el concepto propiamente dicho que nos trae aquí, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la necesidad de que toda persona que sea imputada por un hecho delictivo tiene el derecho a no ser considerado autor o partícipe en ese hecho delictivo mientras no se cumplan determinados requisitos que permitan declarar su culpabilidad. Esto tiene toda una serie de implicaciones que ahora vamos a ver, pero si lo que me pides es simplemente una definición, creo que lo mejor es ir a lo más sencillo. Eso sí, esto requiere que posteriormente llevemos a cabo toda una serie de matizaciones para incorporar algunos elementos importantes.
para mí impecable, ¿no? La ausencia de posibilidad de reprochabilidad penal, cosa que viene desde hace más de 200 años como enorme conquista para parar los autoritarismos de los Luises de Francia, ¿verdad? Aparece en la Revolución Francesa. Eso ha tenido, había una publicidad de cigarrillos. Qué largo camino, muchachas, caminado para llegar hasta hoy, ¿no? Los cigarrillos Virginia Slim. La presunción ha tenido también un enorme camino a recorrer para llegar a los textos constitucionales actuales, como en la de España, que no hace tantos años que tenemos constitucionalmente apta esa presunción. Bueno, ya estamos acá entonces en entender de qué se trata. Yo la veo como una garantía, como la máxima garantía, ¿verdad? Como un derecho fundamental de todo ciudadano, que pareciera que está todo dicho sobre la presunción de inocencia. Nadie lo explica con la claridad que lo acabas de hacer vos siempre, por lo menos en las clases, se sobreentiende qué es. Por eso es mi primera pregunta puntual sobre el tema de hoy. ¿Está todo dicho o no en materia jurídica sobre la presunción de inocencia? Pues quizás yo diría que más que todo dicho, están bastante bien asentadas las bases conceptuales acerca de lo que debemos entender por presunción de inocencia en cada una de sus manifestaciones. Sin embargo, creo que es un tema permanentemente abierto por algo que he comentado anteriormente, y es que de alguna manera la presunción de inocencia inunda todo el proceso penal. Y eso significa que cualquier tentativa de reforma del Código Procesal, cualquier tentativa de reforma del Código Penal, así como todas las actuaciones de los órganos jurisdiccionales a la hora de interpretar las normas procesales, deben ser permanentemente revisadas a la luz del derecho a la presunción de inocencia, de tal manera que no nos basta con cerciorarnos de que este derecho haya sido asumido por todos los textos constitucionales. Como bien decías, la Constitución del año 78 española es la primera vez que alude a este derecho, la del año 31 ni siquiera lo mencionaba. Pero hoy en día podríamos decir que prácticamente todos los países democráticos la incorporan como una conquista en sus textos constitucionales, pero esto no nos dice mucho. Es decir, el mero formalismo de su incorporación a los códigos no es un termómetro suficiente para valorar cómo se respeta o si no se respeta o en qué medida está en peligro el derecho a la presunción de inocencia, sino que es necesario valorar en qué medida las prácticas operativas de un sistema jurídico se realizan conforme al contenido esencial de esa garantía. Y ese creo que es el tema que, como digo, tiene que estar permanentemente abierto. Si nos ceñimos exclusivamente a lo que son las bases conceptuales de la presunción de inocencia, creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo acerca de cuál es su contenido. Identificamos en un primer momento a la presunción de inocencia como un principio informador de la justicia penal. Decía que, bueno, que incluso hay algunos autores que lo consideran el núcleo del sistema de garantías. Ya sin necesidad de afinar tanto, sí que diría que en cualquier caso estamos ante una de las garantías que nos permiten concluir que nuestro sistema penal en los sistemas democráticos está orientado antes que a nada a la tutela de la inocencia. Y esto entra en colisión, me parece, con ideas que hoy en día están siendo destacadas de manera, yo creo que un tanto imprudente, que aunque tienen en parte cierto fundamento jurídico y cierto fundamento real, creo que deben ser claramente matizadas. Y es, por ejemplo, el enorme ímpetu con el que actualmente se habla de la idea de verdad como finalidad del proceso judicial, como algo que se opone frontalmente a nuestro sistema de garantías y creo que en particular al derecho a la presunción de inocencia. No creo realmente que haya una oposición tan frontal. Sí que creo que tienen que convivir ambos principios en verdadero equilibrio. Lo que no podemos hacer es sacrificar uno en beneficio o en pro del otro con absoluto desconocimiento del sentido que ambas finalidades del proceso o ambos valores tienen. Obviamente lo tienen y casi en igualdad de condiciones. Pero desde luego el principio de presunción de inocencia, si partimos de que nuestros sistemas procesales
tratan de poner límites, cortapisas al poder frente a los derechos de los ciudadanos, en ninguna manera pueden acabar diluyéndose o desapareciendo frente a otro tipo de valores morales o procesales que se intentan poner por encima de la mesa sin justificar adecuadamente el por qué esos valores deben tener mayor peso que estos otros. Creo que la verdad... Pare allí. A ver, estamos hablando de enormes riesgos que ponen en peligro el derecho a la presunción, ¿no? Tú eres una mujer muy joven y por tanto no tienes por qué recordar que hace 50 años no se hablaba de la verdad tanto como se habla ahora. La verdad procesal era una cosa y la verdad aristotélica, la verdad correspondencia, la verdad real era otra, ¿no? A tal punto que hay profesores, por ejemplo, el doctor Caballero en Buenos Aires, que establece que el adjetivo real, calificando la palabra sustantiva verdad, es lo que se refiere al rey. Así como una corona real, una carroza real, hay una verdad real que es la verdad del rey. Se está hablando de la verdad inquisitorial de la Inquisición española, de la Inquisición de la realeza española. La verdad del rey es la verdad que está hablando el dominico, que como es un sacerdote puede cometer pecados si condena en falso, y entonces busca la verdad del rey, la verdad de él, ¿no? Hacer coincidir la propia teoría del caso con lo que ocurre en la realidad de la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso, personalmente. Yo soy un garantista, por tanto creo que el proceso no es un método de investigación, sino un método de discusión. Porque históricamente el proceso nació como un límite al poder. Y si el poder deja el límite que le da el proceso para buscar verdad, ya tengo todo dicho, ¿no es cierto? En España actualmente, en los últimos años, no era así, ¿eh? Esto no era así, ¿eh? No era la España de Carlos de Miguel, de Víctor Fairén, no era esa España, ¿eh? En la España actual se ha puesto muy de moda la búsqueda de la verdad y se están diciendo cosas que no son reales, por otra parte, ¿no? Pero que ponen en riesgo esto, ¿eh? Estamos diciendo que no tan presunción si hay que buscar otro valor y pongo la moral adentro, y ya moral con derecho es una melange, que ya de la cual empiezo a remar en dulce de leche, mi querida Mercedes, ¿no? Por tanto, yo soy defensor a ultranza de la presunción de inocencia y sobre todo del proceso como garantía. Si está a favor mío, no pueden vulnerarme lo que está a favor mío para lograr una condena a base de una propia teoría del caso que hace el que le imputa. Pero esto me estás contando vos, que realmente es lo que sale de la doctrina contemporánea, particularmente de los argumentistas y ponderacionistas del derecho español. Hay otra cosa que lo pone también en riesgo, que es la prensa. La opinión pública formada por la prensa radial, televisiva y escrita, que usted bombardea desde los programas importantes. Y si un periodista televisivo llega a la conclusión de que yo soy culpable de cualquier cosa, toda España va a decir que yo soy culpable. Me imagino que será igual allá que acá. Acá ocurre exactamente eso. Sí, sin duda los juicios mediáticos y los juicios paralelos están absolutamente a la orden del día. Yo no soy, a pesar de que la tendencia es la de considerar que este tipo de opiniones que se vierten en los medios de comunicación atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, y a pesar de que la propia directiva de la Unión Europea del año 2016, que por cierto España debería haber incorporado su ordenamiento en 2018 y todavía estamos esperando, ¿no? Y no sabemos muy bien cuándo pretende el legislador incorporarla. La propia directiva hace mención también de esta manifestación de la presunción de inocencia que podemos llamar extraprocesal, fuera de lo que es el ámbito del proceso, y enfocada a lo que es el tratamiento del investigado fuera, o del acusado, fuera de lo que es el ámbito procesal y en el marco de los medios de comunicación. Yo diría más bien que en estos casos lo que está en juego es el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, no tanto el derecho a la presunción de inocencia, que me parece que, desde mi punto de vista, quizás sea solo un juego de palabras, pero me gusta introducir el matiz, porque
el derecho a la presunción de inocencia entiendo que despliega toda su eficacia como medio para limitar el poder del Estado frente a los ciudadanos. Y desde ese punto de vista, entiendo que sus destinatarios son, como regla de tratamiento del investigado, el juez, el Ministerio Fiscal, quienes intervengan como parte acusadora en ese procedimiento y los agentes de policía que de alguna manera colaboran en la obtención de información durante la fase de instrucción. Y creo que todos los demás ataques que habitualmente calificamos como ataques a la presunción de inocencia, más bien se encontrarían o se podrían radicar en ese otro ámbito de ataques al derecho a honor que, por supuesto, merecen toda la crítica posible y que en su caso podrán dar lugar a la indemnización por daños y perjuicios que entendamos que corresponda, pero me gusta que conceptualmente se distinga de lo que es el derecho a la presunción de inocencia, porque creo que debe centrarse exclusivamente en el ámbito procesal, porque así, de esta manera es como creo que se pone en valor y se hace destacar que estamos ante una garantía eminentemente de naturaleza procesal. Ese es su Es sentido. cierto, pero veamos, la presunción de inocencia la decide el juez. Es el juez que tiene que convencerse de una culpabilidad, de un reproche para poder penar. Pues no puede punir si no está convencido de eso. Y el juez se convence con la televisión. Cuando el juez se sienta a cenar y un programa le está castigando sobre fulano de tal, y apaga y pone la radio y lee el diario en la mañana, y está todo el día eso, el juez se convence más rápido. No es que esté tan ajeno a esto, está en el corazón, en la mente del juez, que se convence de cosas que no lo convencerían. Está hablando de un viejo juez, mi querida. Entiendo perfectamente porque efectivamente los jueces son humanos, ¿no? Y se dejan influir por, aunque sea de manera inconsciente, por la información que tienen alrededor y por lo que les pueda llegar desde la prensa, los medios de comunicación, terceros. Creo que esto todavía es más grave o más peligroso en el caso del enjuiciamiento por jurados, ¿no? Más todavía que en el caso de los jueces técnicos. Yo Bueno, creo. pero mira, el jurado norteamericano está deliberando en la sala de deliberaciones. A las 5 o 6 de la tarde viene un medel, los levanta a todos, y no es que no han llegado un veredicto y tienen que pasarlo para el día de mañana. Los colocan en una buceta y se los lleva a un hotel, donde no hay radio, no hay televisión, no hay teléfono, no hay diarios. Claro, No pero pueden conversar entre ellos acerca del imputado. Entonces hablan de huellas perdidas, duermen, desayunan sobre huellas perdidas y cuando entran de nuevo están así. Y el tiempo que dure la deliberación. Por tanto, honestamente, me parece a mí que el jurado norteamericano, no el panameño, no el brasileño, el panameño, perdón, el norteamericano, no entiende qué dice la vecina, ni la mujer, ni el hermano, ni el papá, no dice nada, porque no tiene posibilidad fáctica de hacerlo. Claro, los otros países sí, ¿eh? bueno, el problema del jurado no es el momento en el que se produce la deliberación, es la filtración de información de casos mediáticos que les llegan incluso antes de haber sido designados como jurados. En muchas ocasiones la información También es cierto, sí, señor, ya sí. les condiciona de alguna manera acerca de esa información. Pero también al juez, ¿no? También sí, y a donde iba a llegar precisamente es que así como en el caso del juez técnico, el control frente a esto o la medicina frente a este riesgo está en la motivación de las decisiones judiciales como medio para controlar de alguna manera que la decisión se basa exclusivamente en la información que obra en la causa y no en otro tipo de información que pueda haber llegado de fuera, de medios de comunicación o de puros prejuicios del juez. En el caso de los jurados, precisamente la ausencia de motivación o la rebaja de los estándares de motivación, que en el caso español, como sabes, contamos con ese modelo tan sumamente extraordinario y extraño del jurado, de jurado puro por un lado, pero que se ve obligado a motivar con un estándar de fundamentación mucho más flexible, mucho menos rígido que el de los jueces técnicos, en ese caso no tenemos esa otra manera de conjurar ese peligro de llegar a controlar cómo los jueces técnicos han llegado a formar su convencimiento, más allá de las escasas notas que puedan redactar en la motivación de su veredicto, que no necesariamente van a dar cuenta
de todo el origen de la información que han manejado para llevar a cabo o para llegar a su decisión. Entonces, creo que frente a esos riesgos de los juicios paralelos se encuentra siempre, o la única garantía con la que podemos contar es la de la inmediación. Los jueces son seres humanos que viven en sociedad y tienen que aprender a vivir pues, con esa información que les llega, que saben que no deben valorar, y en el momento de redactar su sentencia es cuando tienen que ser conscientes de qué información pueden utilizar, cuál tienen que desechar y de alguna manera hacer una autocrítica constante de toda aquella información a la que van dando entrada en su resolución. De acuerdo, y gracias por la idea. Bueno, a ver entonces, en este panorama, ¿qué habría que trabajar para maximizar el derecho a la presunción de la inocencia? Pues creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es la relativa, y he insistido bastante en esta idea, es la motivación de las decisiones. Hay, o ha empezado a haber en los últimos años, un importante cambio acerca de cómo deben motivarse las resoluciones judiciales, no solamente por lo que respecta a la sentencia condenatoria, que obviamente tiene unas exigencias de motivación muy fuertes, sino también por lo que se refiere a las resoluciones interlocutorias o intermedias que se refieren a cuestiones como la situación personal del investigado cuando se acuerda sobre él una medida cautelar y en particular la prisión provisional. Medidas que sin duda van a incidir sobre su presunción de inocencia, que resulta claramente mermada, pero claramente mermada en algunos casos de manera irremediable, porque no podemos dejar de reconocer que aunque haya supuestos en los que el acusado tenga que seguir siendo considerado inocente, las circunstancias del caso obligan a acordar la medida de prisión provisional cuando se aprecia un riesgo grave de fuga, porque tenemos indicios graves a su vez de que esta persona ha podido ser autor de un hecho delictivo muy grave y concurren determinadas circunstancias que nos conducen a pensar que a su vez podría existir un riesgo de fuga. Bien, en todos estos casos, como digo, no solamente en el caso de las sentencias, sino también en el caso de las medidas cautelares, es fundamental que el juez explique las razones que le llevan a acordar su decisión. La motivación no significa explicar el contexto de descubrimiento de la decisión, sino justificarla. No basta, y en esto es verdad que ha habido un avance importante, aunque todavía se ven muchas resoluciones en las que, por ejemplo, cuando se aborda una sentencia condenatoria, los jueces se limitan a reproducir el contenido de los medios de prueba que se han practicado en el acto de juicio oral. Y el testigo X dijo esto, y el testigo Y dijo esto otro, y el otro testigo dijo no sé qué. Yo, a la vista de todo esto, me he convencido y he llegado a la conclusión de que el acusado es culpable. Esto no es motivar. Para esto es una falsa motivación eso, ¿no? Claro, es que la motivación es muy complicada. Es la parte más difícil, yo diría, de la tarea que tiene el juez. Una vez que ya conoce el derecho, el problema es plasmar sobre el papel por qué ha adoptado su decisión, tanto en lo que se refiere a la cuestión fáctica como en la jurídica. Y en particular, respecto de los hechos, creo que una persona que ha hecho muchísimo, por lo menos en España, y creo que en el ámbito latino, en favor de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido el prefecto Andrés Ibáñez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha puesto sobre la mesa desde los años 90 la necesidad de incorporar ciertos estándares mínimos de motivación. Creo que también ha contribuido, aunque pueda parecer una nimiedad, a que no se identifique la extensión de la sentencia con la calidad de la motivación. Creo que cualquiera que lea alguna sentencia de prefecto Andrés Ibáñez del Tribunal Supremo puede ver cómo en sentencias de 3-4 páginas la motivación dice lo que tiene es que decir. Impecable. Y en ocasiones nos encontramos, y hablo por el sistema español, con sentencias de 30 páginas con una motivación absolutamente desastrosa, una carencia absoluta de motivación. Creo que lo importante es ser preciso, conciso y además... Yo he visto algunas sentencias de 700, 800 folios que decían nada. Efectivamente, sí, aquí en España tenemos algunos ejemplos también. Entonces, creo que el tema de la motivación es fundamental porque solamente a través de ella, de la motivación, podemos
valorar si cuando se trata de una medida limitativa de la libertad se ha afectado la presunción de inocencia como regla de tratamiento, o cuando se trata de una sentencia condenatoria, si se ha respetado o no el derecho a la presunción de inocencia como regla probatoria y regla de juicio que obliga a absolver cuando la culpabilidad no está suficientemente demostrada. Solo cuando conocemos las razones que han llevado al juez a dictar esa resolución. Y de esa manera podremos, en vía de recurso, valorar si la presunción de inocencia se ha limitado adecuadamente y conforme a sus propias exigencias, porque no estamos obviamente ante un derecho de aplicación absoluta a la presunción de inocencia. No es un derecho absoluto que no pueda acceder en ninguna circunstancia. Obviamente estamos admitiendo que hay supuestos, como es el caso de las medidas cautelares o como es el caso de la sentencia condenatoria, en los que el juez puede motivadamente acordar una decisión que de alguna manera enerva el derecho a la presunción de inocencia, porque tiene o muestra que hay motivos bastantes como para considerar que frente a esa presunción inicial debe prevalecer lo contrario, la declaración de culpabilidad o la adopción de una medida cautelar contra el investigado. Con Oye, esto por lo que se refería, perdona, Adolfo, decías, ¿qué cuestiones crees que hay que trabajar? Decía, en primer lugar, el tema de la motivación. Creo que hay todavía una segunda cuestión, un segundo frente que me parece que es preocupante y que hay que abordar. Diría casi más en América Latina que en España, porque creo que es más una cuestión cultural, y las veces que he tenido ocasión de participar en conversatorios como este o en algún curso, surge siempre, inevitablemente, la discusión acerca del activismo judicial. El activismo judicial que vinculo a la idea de la prueba de oficio. Creo que el tema de la prueba de oficio plantea unos riesgos muy específicos en el ámbito del proceso penal. No soy en absoluto, aunque lo he sido durante muchos años, partidaria de la prueba de oficio. te he escuchado una conversación en ese sentido. Bueno, pues debo decirlo y dejarlo claro porque creo que cuando uno ha incurrido en un error debe saber reconocerlo, y yo considero que he estado muchos años equivocada, pero creo que Oye, llevada estás por ese diciendo una lenguaje, cosa muy importante para mi corazón, ¿eh? A ver, lo yo sé. creo que la revocatoria es el gran recurso que habla bien o mal de los jueces. Reconocer un error es problema de hidalguía. Reconoce el bien nacido. Reconoce el que sabe que es humano y que errare humanum est. Y es tan difícil que alguien se rectifique. Yo quiero que sepas que yo llevo en esta vida judicial 62 años, de los cuales más de 30 he sido un probador de oficio acendrado, vocacional, genético vocacional, hasta que me di cuenta de que estaba haciendo mal. Y quiero que sepas que para un señor de mi edad reconocer un error de toda una vida es muy duro, es muy fuerte. Bueno, de toda una vida no, estamos hablando solo de 30 años. Eso Y no que es toda una es toda vida. una vida, es toda tu vida, es toda tu vida, ¿no? Yo lo reconozco de casi 20 años, fíjate. Eh, es que en el ámbito penal, digamos que yo, arrastrada por esta Yo diría idea, que en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. sí, pero hay que establecer determinados matices, porque creo que el error viene por ahí, por no saber distinguir adecuadamente. Eh, el tema de la prueba de oficio tiene mucho que ver con esa idea de que la verdad lo preside todo en el ámbito procesal y que hay que buscar la verdad por encima de todo y que no se entiende el proceso si no es como método de resolución de conflictos a partir del conocimiento de la verdad de los hechos, porque si no esto es una farsa, una pantomima, etc. Y entonces uno piensa, bueno, claro, entonces las partes tienen ese interés en probar los hechos, pero ¿por qué no va el juez desde su imparcialidad, obviamente sin cuestionar esa imparcialidad, a aportar o practicar pruebas que por la impericia de las partes o por la falta de profesionalidad o por alguna otra cuestión que no sea imputable a ellas no se hayan podido practicar? Bien, a mí este planteamiento me puede servir relativamente en el ámbito civil, no le veo especiales problemas. Quizá desde el punto de vista de la imparcialidad podría plantear algunos. Pare. A ver, si yo tengo un señor que secuestra a una menor, la viola, y como consecuencia de violarla, la mata, y el señor entra a hacer procedura un concurso tremendo de delitos,
el juez ahí no puede preguntar nada. Mira, oye y se calla la boca. Pero si un señor le compra una docena de huevos a otro señor y no se las paga y se llevó los huevos, el juez se mete en su casa, le hace una contabilidad, le mira si tiene tierrita en el ombligo. No tendría que ser No, exactamente al revés. sí, No es un no, no, no. disparate decir No lo esto. discuto, no lo discuto a nivel de principios, lo discuto también. En el ámbito civil tampoco soy partidaria de la prueba de oficio. Lo que quiero Claro, decir es ahora me gusta que hay más. una consecuencia que en el ámbito penal se produce y no se produce en el ámbito civil. Así como en el ámbito civil la presunción de inocencia sí que creo que afecta al principio de aportación de parte, que es mucho más estricto que en el ámbito penal, dado que bueno, los intereses en juego a veces, es verdad que son de naturaleza privada, pero a veces trascienden del puro ámbito del derecho privado, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en temas de familia, donde además se excepciona expresamente generalmente ese principio de aportación de parte para permitir la prueba de oficio. Pero en el ámbito penal se produce una consecuencia que es la que a mí me ha hecho replantearme esa posición respecto de la prueba de oficio, y es la siguiente. Si rige la presunción de inocencia en el ámbito penal, eso significa que todo hecho que no quede acreditado respecto del que no tengamos ningún tipo de información tendrá que declararse no probado. Por tanto, respecto de cualquier hecho perjudicial para el acusado del que no tengamos prueba, habrá que declararlo como no probado si no concurre ningún elemento de juicio sobre ese hecho. ¿Qué ocurre si el juez pregunta a un testigo, si el juez incorpora una prueba que el resto de partes acusadoras no han aportado? Pues puede ocurrir que cuando pregunte al testigo, la información que le dé el testigo sea una información neutral o neutra que no beneficie ni perjudique al acusado. Puede ser una información que beneficie al acusado. De antemano, supuestamente, el juez no sabe lo que va a contestar o lo que va a encontrar, pero puede ser que sea perjudicial. Y entonces, en ese caso, si no hubiéramos tenido la información, la resolución hubiera perjudicado, hubiera beneficiado al acusado, porque se habría aplicado respecto de ese hecho la presunción de inocencia. Pero al intervenir el juez, está ayudando a la acusación a enervar el derecho a la presunción de inocencia. Y eso es lo que creo que es un riesgo muy grave que hay que evitar. Y esto lo he valorado y lo he reflexionado a partir, como dices, de la práctica judicial. Cuando he tenido ocasión de formar parte de tribunales y darme cuenta de cuál es el impacto de la actuación del juez en el resultado probatorio y en el resultado, en la decisión final. Y hasta qué punto y con qué legitimidad y con qué imparcialidad el juez puede llevar a cabo esa actuación que corresponde a las partes, y que si la parte acusadora es más o menos diligente, es algo que no le compete ni completar, ni subsanar, ni venir a cuestionar de ningún modo, porque no tiene un verdadero interés. O sea, su interés es la decisión del caso en función de la información que obra en el procedimiento. Oye, has dicho una cosa, dos cosas quiero apuntarte que te van a servir con seguridad. La primera, lo que acabas de decir de cómo impacta en el resultado del pleito la simple pregunta o la inocente pregunta del juez, es el tema de tesis de Hugo Boto, mi primer magíster de Derecho Procesal hace 20 y tantos años en la maestría, donde él sostiene que siempre que el juez dicta una medida para mejor resolver, dicen los chilenos, es para condenar. Hay una relación, lo que acabas de decir, ¿no? Si se calla la boca no pasa nada, si sale favorable al imputado, no, pero si sale en contra, sirve para condenar, ¿no? Es una tesis maravillosa que yo la tengo puesta, publicada en la biblioteca de la Academia Virtual de Derecho, donde puedes encontrarla fácilmente. Pero no es ese el pensamiento actual. Mira, yo tengo mucha vinculación con muchos procesalistas actuales. Hay un profesor catalán, estando un día en Panamá, me dijo a mí en una conferencia, oiga señor, pero usted a mí, yo siendo juez, no es juez, pero si yo fuera juez, usted no podría obligarme a que yo falle sin tener convicción. Déjeme que yo forme la convicción a través del interrogatorio mínimo que yo podría hacer para entender el caso. Y le dije, no es que yo se lo diga a usted, señor, le dije, se lo dice su constitución. Porque si usted dicta una medida para mejor proveer, para mejor resolver una prueba de oficio, como dice usted,
es para salir de dudas. Y la Constitución le dice, usted está en dudas, absuelva. Ese es el resultado del indubio pro reo. No, no es mi manda, es la manda la Constitución. Y yo he sido juez muchos años de mi vida y he jurado a la Constitución. No hacer justicia ni buscar verdades, sino respetar la Constitución y por ende las mandas de la Constitución, entre ellos el indubio pro reo, ¿no? Pero eso está hoy está arriba de la mesa, ¿eh? No conozco profesores españoles que tengan importancia en América Latina que digan una cosa contraria. Cosa Quizás que mejor porque desde el papel es más fácil plantearlo, pero cuando uno se enfrenta, como digo, a la práctica, se da cuenta de los pero graves son los que peligros que pueden no haber. hacen la abogacía, ¿no? El profesor que vive en un frasco de mayonesa, no, ni es Y magistrado. como digo, porque es una cuestión cultural. En Latinoamérica creo que el problema del activismo judicial es un problema real, un peligro palpable y una situación que está provocando situaciones realmente problemáticas, mientras que en España tenemos otro tipo de problemas, en nuestro sistema procesal tenemos otro tipo de problemas, pero no es. Entonces es más fácil ser osado en ese ámbito, ¿no? Pero creo que es importante haber puesto un pie en la práctica para darse cuenta de que entraña riesgos que no deberíamos asumir. Bueno, me encantó esta digresión, ¿eh? Me gustó mucho. Vuelvo a mi pregunta acá, ¿eh? Estamos hablando de que la presunción de inocencia alcanza todo el proceso penal. ¿Habrá algún aspecto del enjuiciamiento que no resulte afectado por este derecho? Pues diría que, bueno, es difícil encontrarlo, pero a verlo, haylo, como dirían los gallegos. Eh, por ejemplo, creo que tradicionalmente se cuestiona el uso de presunciones en el ámbito penal, en el ámbito sustantivo penal. A la hora de legislar, de establecer tipos penales, se dice que no debe establecerse tipos penales que establezcan presunciones de culpabilidad. Bien, yo creo que en este punto hay cierto fetichismo de la presunción de inocencia, porque lo que viene a prohibir la presunción de inocencia es que se invierta la carga de la prueba en contra del acusado, es decir, que sin que la acusación pruebe nada, se le obligue a probar su propia inocencia. Pero hay supuestos en los que el legislador penal puede establecer tipos a partir de ciertos razonamientos presuntivos que subyacen a la norma penal y que permiten entender que determinados elementos del tipo que según como aparezca redactado en la legislación penal pueden entenderse presumidos una vez que otros han sido acreditados. Y me estoy refiriendo, por poner un ejemplo que es bastante conocido por todos y sé que en Argentina también, el tipo del enriquecimiento ilícito, caso de presunciones, que es la presunción de origen ilícito de ese desfase patrimonial o ese enriquecimiento patrimonial que del que se ha visto beneficiado un funcionario público, que se considera además desproporcionado y que no da una razón acerca del origen ilícito de ese enriquecimiento patrimonial. Bien, pues en este caso podríamos decir, bueno, pero es que aquí estamos legislando en contra de la presunción de inocencia porque realmente se está obligando al acusado a que dé razón acerca del origen lícito de esos bienes o de ese incremento patrimonial. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que generalmente tiene una influencia muy fuerte sobre la Corte Interamericana, viene diciendo desde el año 88 que es razonable en el contexto penal utilizar presunciones como medio de razonamiento por parte del legislador para establecer determinados tipos penales en los que la prueba de determinados hechos puede ser especialmente compleja. No habla en particular de este tipo de delito porque es un delito que en Europa no se ha instaurado, el del enriquecimiento ilícito, se intentó en Portugal no hace mucho, en España se viene debatiendo en los últimos años si se incorpora o no al Código Penal por los graves problemas de corrupción que estamos teniendo, pero no hay un delito similar. Hay alguno en Francia y lo cierto es que lo que ha dicho el Tribunal Europeo es que es razonable en supuestos graves y siempre que sean presunciones, digamos, proporcionadas, que sean presunciones que no inviertan la carga de la prueba en contra del acusado, sino que siga siendo la acusación quien tenga que probar los elementos constitutivos del tipo, solo que alguno de ellos
puede resultar presumido a partir de la existencia de todos los demás que corresponde probar a la acusación. Y dice, y además, que no se le impida al acusado, en su caso, aportar medios de prueba de lo contrario, es decir, que sean en todo caso presunciones juris tantum, presunciones que le permitan ejercitar su derecho de defensa. En ese caso creo que no se encuentra comprometida la presunción de inocencia, sino que hay cierta libertad para que el legislador pueda establecer este tipo de delitos. Oye, acabas de decir recién algo importante y quiero hacerte una acotación. El principio de inocencia hace que el inocente no deba probar absolutamente nada. No se puede probar un hecho negativo, que yo no maté a alguien, ¿no? Colombia tiene una juridicidad extrema importante, sin embargo, un proceso vacilante. En lo penal es acusatorio, en lo civil es altamente inquisitorio, pero a tal punto que cuando se dictó el Código Procesal Penal actual, que le prohíbe a los jueces probar de oficio, pero terminantemente bajo pena de nulidad, las autoridades del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, fuertemente activistas, demandaron, allí le llaman la inexequibilidad, la inconstitucionalidad de la norma procesal penal que prohibía de oficio cuando el Código Procesal Civil los obliga a probar, es un deber probar. En lo penal es un deber no probar, en lo civil es deber probar. Y el Tribunal Constitucional, de una forma rarísima, le dijo que era ya la esencia misma del sistema acusatorio que los jueces se callaran la boca. No obstante eso, los jueces de lo civil, todo el derecho procesal colombiano es fuertemente inquisitorial, y también los que hacen o los que enseñan derecho procesal penal, más allá de que los jueces prueben o no prueben. Se ha puesto de moda, hace algunos años, exigirle, cuando es posible que el imputado tenga alguna prueba positiva respecto de un hecho que se le imputa, que lo dejaría de lado. Por ejemplo, si a mí se me imputa cometer un delito en Bogotá y ese día yo puedo mostrar mi pasaporte que estaba en Madrid, descarto la chance, ¿no? Entonces se ha hablado de esa suerte de mini carga probatoria o de mini inversión de carga probatoria en cabeza del imputado penal. Uno de los abogados luminosos que hay en Bogotá se llama Dagoberto Charri, abogado importante que ha litigado en estas cosas. Y su tesis doctoral se llama El indicio de mentira, que es lo que te estoy contando a ti para que lo busques. Él ha visto que cuando alguien ha tenido que soportar esta minicarga probatoria, es decir, yo estaba en Madrid ese día y no en Bogotá, por tanto no puede haber cometido el crimen, y no puede mostrar el pasaporte por la razón que fuere, porque se le perdió, porque no aparece en ninguna parte, resulta que el haber dicho que había hecho una cosa se convierte en una mentira y el indicio lo hace culpable. Con lo cual el indicio de mentira fija una culpabilidad que derrota la presunción de inocencia. Mira hasta qué grado llega la cosa. Vale la pena leer la tesis. Indicio de mentira por Dagoberto Charri, si no lo notaste. Sí, anoté. Bueno, me recuerda un poco al efecto del derecho al silencio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha predicado, ¿no? Que viene a decir que el silencio por sí mismo no puede determinar la culpabilidad, pero sí puede utilizarse como indicio en todos aquellos casos en los que la acusación ha aportado pruebas de la culpabilidad y además no contamos con una versión razonable por parte del acusado que ha decidido mantener silencio. En ese concepto de no contamos con una versión razonable del acusado, podríamos incluir también este llamado indicio de mentira, porque su versión razonable no se encuentra confirmada con elementos probatorios. Por lo tanto, tanto el silencio como una coartada no suficientemente justificada o nada justificada podrían ser indicios, y hablo según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vinieran a corroborar o de alguna manera a dar más fuerza a la versión de la acusación. Pero yo esto no lo veo tanto como una inversión de la carga de la prueba, sino más bien como
precisamente la carga de la prueba se mantiene en la acusación, porque el valor de ese indicio de mentira o de ese silencio no sería el mismo si la versión de la acusación no estuviera confirmada por pruebas aportadas por la acusación. Es decir, no estamos exigiendo al acusado que aporte la prueba de la coartada. Le estamos diciendo es que si usted no aporta nada, el mero hecho de que no aporte la prueba de la coartada, simplemente la alegue y no indique nada más, lo que hace es darle mayor valor, o si usted mantiene silencio, con eso le estamos dando mayor valor a una prueba que ya de por sí viene a ser sólida y que lo que hace es venir a consolidar esa prueba de la acusación. Pero no creo que en ese caso podamos hablar de inversión de la carga. O sea, no me negarás que el argumento es desgraciado, es desacertado, ¿no? Sí, Yo no tengo que decir que esta boca es mía, y porque yo no digo nada, es decir, no, es un desacierto notable, aunque lo haya dicho Mandrake, ¿eh? Sí que es cierto que hay un aspecto de la prueba que creo que no está bien solucionado, por lo menos en el ámbito español, y es la prueba de circunstancias favorables al acusado, especialmente de eximentes y atenuantes. La prueba de, perdóname, no te entendí. Circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal. Y es que el Tribunal Supremo Español, aunque parece que ahora se está empezando a replantear su posición, viene diciendo desde antaño, es una posición absolutamente consolidada, que no hay por parte de la acusación una carga de acreditar la inexistencia de elementos impeditivos, extintivos y excluyentes. Obviamente no la puede haber porque no podemos funcionar con una presunción de locura de todo sujeto sometido a un procedimiento penal, con la presunción de existencia de todas las circunstancias eximentes, atenuantes, etc. Pero sí que creo que al menos no debería exigírsele al acusado el mismo nivel de prueba tan sumamente alto y exigente que a la acusación cuando se le requiere la prueba más allá de todo duda razonable, que es lo que hace el Supremo Español, que viene a decir, bueno, es que el acusado tiene que acreditar con el mismo nivel de certeza que la acusación que se ha producido una circunstancia eximente o atenuante. Creo que el juego de la presunción de inocencia, lo que debería hacer, si nos lo tomáramos en serio, sería rebajar la exigencia probatoria para el acusado de manera que con una cierta apariencia de realidad de esa eximente o atenuante, con algún dato que pudiera llevarnos a pensar que puede haber alguna causa de inimputabilidad o de reducción de la responsabilidad, de esa manera se está realmente afectando a la tesis de la acusación, porque estamos cuestionando, que estamos dinamitando, digamos, o bombardeando la línea de flotación. Estamos diciendo que los hechos se han cometido en presencia de una causa de inimputabilidad o se podrían haber cometido en presencia de una causa de inimputabilidad. Y con ello creo que estamos introduciendo la duda razonable que impediría llegar a condenar al acusado. Creo que en este punto sí que hay una verdadera vulneración o quiebra de este derecho. Yo te cuento que creo que eso de duda razonable, nadie sabe de qué se trata, ¿no? Yo tampoco. ¿Cuán razonable debe ser una duda para ser razonable? No. Es bueno, uno de los grandes inventos acá de la duda razonable. Más allá. El otro día tuve una conversación con Jorge Federico Lee hablando precisamente de esto, de carga de la prueba de duda razonable. Hemos llegado a la conclusión de que estamos sanatear quiere decir en la Argentina hablar sin decir nada, ¿no? Estamos haciendo pura sanata, ¿no? Oye, Mercedes, estoy encantado con esta charla, ¿eh? Ya estamos cerca del final. Dios mío, no me puedo creer. Llevamos casi una hora hablando. Casi una hora. Casi una hora. Ha sido 7 minutos. buenísimo. Oye, a ver, que con este problema de la pandemia que estamos viviendo desde hace un año, yo llevo un año preso en mi casa, ¿no? ¿Crees que esta situación pone en riesgo o suma un riesgo para la existencia de las garantías procesales y entre ellas la de inocencia? Particularmente con esto de los juicios virtuales, ¿eh? Sí, creo que además es una problemática que nos afecta a todos. Colegas con los que he hablado de distintos países están absolutamente preocupados por esta situación en la que nos encontramos, y es que se ha dado prácticamente sin base legal, prácticamente ninguna, una
puesta en marcha totalmente apresurada de lo que son los juicios telemáticos, sin los suficientes medios, como digo, sin suficiente cobertura legal, con grandísimas dificultades prácticas, como puede ser desde el propio acceso al expediente electrónico. En España, la inmensa mayoría de expedientes, tanto en el orden civil como en el orden penal, no están en formato electrónico. Tampoco está coordinado el expediente electrónico o la aplicación dirigida al acceso al expediente electrónico con la aplicación que utilizan los funcionarios de justicia para conformar ese expediente electrónico. Por lo tanto, hay una descoordinación absoluta. Los problemas de imagen y sonido de las videoconferencias son absolutamente, son gravísimos y además muy habituales. Pero además hay cosas también sumamente interesantes. Es que, por ejemplo, no se permite en la inmensa mayoría de casos mostrar a testigos, peritos, partes, documentos que obran en las actuaciones porque los sistemas telemáticos no lo permiten, con lo cual estamos realmente haciendo en algunos casos lo que podríamos llamar una pantomima de enjuiciamiento. No me refiero solo en el orden penal. En el orden civil, por ejemplo, he tenido conocimiento de que incluso se han alterado el orden de determinados trámites procesales para evitar suspensiones. Es el caso de nuestra audiencia previa del procedimiento ordinario civil, donde la proposición de prueba, además de hacerse oralmente en el acto de la audiencia previa, se tiene que presentar por escrito en ese mismo acto o en los 2 días siguientes. Pues bien, entre las recomendaciones que los abogados reciben y que tienen que asumir renunciando voluntariamente a los trámites que establece la ley de enjuiciamiento civil para evitar la suspensión del acto, está el aportar su proposición de prueba antes del acto de la audiencia previa, con lo que eso supone de desvelar su estrategia probatoria frente al contrincante, frente a la otra parte, y saltarse absolutamente los trámites que prevé nuestra ley de enjuiciamiento civil, en particular el artículo 428 y 429. Bien, pues todas estas cuestiones creo que están redundando en una disminución evidente de la calidad del enjuiciamiento. Y eso a su vez necesariamente tiene que redundar en las garantías procesales que lo presiden. Si no olvidamos además que se ha reducido, si no eliminado totalmente, el acceso del público a las vistas orales, y eso hace realmente cuestionable, yo diría que hasta la validez de las propias actuaciones judiciales. Porque no estamos hablando de que la publicidad sea una garantía auxiliar o una garantía meramente instrumental. La publicidad es una de las principales garantías, si no la más, pero es la que de alguna manera nos permite llevar un control sobre la legalidad de las actuaciones judiciales. Y ya si partimos de la base de que no es posible, salvo a las partes y a los intervinientes en el procedimiento, controlar por vía de la publicidad las actuaciones judiciales, pues creo que nos estamos encontrando en un escenario realmente apocalíptico. Para mí en estos meses, no sé muy bien, cuando lleguen los primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, supongo que irán en la línea de avalar esta sinrazón, pero creo que no hemos reflexionado suficientemente sobre las consecuencias de la rueda en la que nos hemos metido al permitir todo este tipo de vistas telemáticas sin ningún tipo de filtro o criterio o de cuidado para evitar ciertos riesgos. Oye, yo te cuento que los juicios ya, el enjuiciamiento telemático, el expediente digital, está en el Brasil desde hace muchos años. En el Paraguay ya está asentado. Hay algunas provincias argentinas que ya lo tienen. Acá se está hablando en este momento mucho de trabajar la inteligencia artificial para hacer que las providencias judiciales sean automáticas, hechas por una máquina. Hay mucho trabajo sobre eso y estamos muy de moda con el tramiterío virtual. Pero al comienzo de la pandemia, en abril o mayo del año pasado, yo tuve la posibilidad, de casualidad, pero tuve la posibilidad de asistir a un enjuiciamiento telemático en una de las provincias del sur de Argentina. Juicio penal, 3 jueces cada uno en su casa, atención a eso, el fiscal en su despacho, el abogado defensor en el suyo y el imputado en la prisión. Los testigos en un lugar que concurrieron para declarar, y ese juicio terminó en una condena a 12 años de prisión.
a mí me pareció aberrante. Que hagas una providencia en un juicio sucesorio de respecto de una petición cualquier un heredero, vaya y pase. Pero hacer un enjuiciamiento penal con la chance de ponerle 12 años de prisión a un imputado que no tenía a su abogado al lado, que para hacer una consulta con él tenía que parar el juzgamiento y hablarlo por teléfono a 2 kilómetros de distancia, donde el testigo está declarando sin mirarle la cara al imputado y el imputado no le ve la cara al testigo porque no están juntos. En la Argentina hay una vieja manda legal que establece que el juez penal de sentencia tiene el deber de, antes de dictar la sentencia, verle la cara al imputado. Se llama un reconocimiento de visu que le hace el juez personalmente al imputado. Se miran a los ojos. Pero ese deber del juez es un derecho del imputado, verle la cara al juez. Verle la mirada al juez. Si el juez es un juez piadoso o impiadoso, si es Lynch, que nunca dejó que nadie se le escapara de que ahorcamiento es sinónimo de linchamiento, o es piadoso. Me parece que eso que estamos haciendo es lo más parecido a un juicio en ausencia. Hace muchos años, evitado en Europa, Albania tiene una constitución que lo prohíbe expresamente. Y me parece que estamos dándole vuelta a esto, ¿no? Yo estoy muy afligido con esta situación. Espero que la vida no me ponga en la situación de ser juzgado virtualmente, pero ¿quién lo está? Está sufriendo una capitis disminuyo constitucional de la mayor importancia, que afortunadamente la Corte Suprema de Chile la ha declarado inadmisible. De esto hace un mes, ¿eh? No tenía conocimiento de ello. Un mes y poco Chile ha dicho que esto es manifiestamente ilegal. Pero estamos diciendo que en España puede decir lo contrario, porque lo están diciendo en otros países. El eficientismo judicial hace que estén contentísimos con esto, ¿no? En España, por suerte, se ha optado por permitir estos juicios telemáticos en vía penal solamente en delitos con pena que no superen los 5 años. Pero aún así, claro, estamos hablando de penas graves, hasta 5 años de prisión. Oiga, 5 años de prisión no son nada. Querida mía, estoy encantado con esta conversación. Qué gusto, Adolfo, ha sido un placer. Oiga, te dejo un minuto más para que hagas una expresión de deseos para nuestro público. Una expresión de deseos. Sí, pues, de lo que estamos diciendo. Un mensaje de Mercedes Fernández a la audiencia de la maestría. Pues bueno, que espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo, pero de encontrarnos de verdad, de que den el salto a este lado del charco, o lo de yo, y podamos nuevamente encontrarnos como aquella otra vez en Alcalá, de la que guardo un recuerdo realmente entrañable de los estudiantes de la maestría, de todos los discípulos del maestro Alvarado Belloso, que me siento en parte un poquito discípula también, porque desde que le he conocido he tenido la suerte de aprender a valorar su magisterio mucho más de lo que ya lo valoraba, por supuesto, y a sentirme en cierta manera pues, impresionada por esas multitudes que arrastra y esa manera de entender el derecho procesal y esa pasión por su profesión, y que de verdad agradezco muchísimo la invitación, el interés, y es un gusto para mí haber estado con todos ustedes. Oye, ese placer es recíproco de todos nosotros para ti, ¿no? Te agradezco enormemente esta charla, este rato tan lindo me has dedicado, y espero sí, que nos veamos pronto, ¿eh? Que practiquemos la comensalidad más allá de esta congresalidad virtual. Gracias por todo, con todo mi cariño. Un gusto. Hasta siempre, querida. Hasta pronto.